Vamos a hablar sobre cómo hacemos el trabajo final. Como ustedes saben, tenemos que realizar un trabajo integrado entre 3 espacios: informática, matemática y comprensión y producción de texto. Este trabajo implica 2 pasos. Primero, antes de la escritura del trabajo final, y luego la escritura del trabajo final. La primera etapa consiste en la investigación. ¿Cómo vamos a realizar esa investigación? Utilizando un instrumento que nos va a permitir analizar y mirar la realidad. Ese instrumento son las estadísticas. Vamos a detectar un problema, vamos a observar algo de la realidad que nos interese y vamos a medirla a partir del uso de la herramienta estadística. Por ejemplo, podríamos analizar y preguntarnos ¿cuántas personas son las que consumen comida chatarra? O en Mendoza, durante el fin de semana. O podríamos preguntarnos ¿qué tipo de bebida toman las personas más grandes o las personas más jóvenes o las mujeres o los hombres? ¿Cómo podríamos realizar ese análisis de la realidad? Podríamos utilizar la herramienta estadística. Por lo tanto, ustedes van a tener que detectar una realidad que quieran medir, sobre eso formular una hipótesis. Ustedes pueden decir, bueno, consideramos que las mujeres son las personas que más comida chatarra consumen. Esa hipótesis deberá ser medida, analizada y estudiada a partir de la aplicación de la herramienta estadística. Para ello, tendrán que esa hipótesis corroborarla a partir de la aplicación de las estadísticas. ¿Está claro? Entonces, primer paso, pensar en la realidad, en el tema sobre el que voy a trabajar. ¿Está claro? Primer paso, el tema. Luego que he detectado el tema, voy a formular la hipótesis. ¿Está claro? Esa hipótesis deberé medirla utilizando las estadísticas. Entonces, a partir de ahí, aplico la herramienta estadística. Elaboro las encuestas, pienso en las variables posibles. Esa realidad puede ser la variable, puede ser sexo, puede ser edad, puede ser lugar, o sea, puede ser día, puede ser etapas del mes. Ustedes verán cuáles son las variables que van a aplicar. Entonces puedo decir, lo consumen los hombres, pero no las mujeres, no mayores, no más jóvenes, gente que tiene tal trabajo. Ustedes verán cuáles son las variables que van a incluir para analizar esa realidad, teniendo en cuenta la hipótesis formulada. Luego que tengo la aplicación, las preguntas que he formulado, las encuestas, voy a graficarlas, a mostrarlas, cuarta etapa, utilizando lo aprendido en informática. Ahí veré que tablas, gráficos y otras herramientas con Excel, macros, etcétera, que han visto en el otro espacio. Entonces, esa hipótesis se va a ver confirmada o no a partir de la aplicación de la herramienta estadística y la vamos a poder observar en el gráfico, en los gráficos que ustedes han aprendido a hacer. ¿Está claro? Todo esto es el insumo que les va a permitir a ustedes escribir el informe final. ¿Está claro? Entonces, luego de que tengo este trabajo, que es la parte más gorda, me voy a sentar a escribir. Entonces, esto lo voy a exponer en un informe escrito. Esto es lo que voy a denominar la primera etapa. ¿Está claro? Y ahora vamos a pasar a la segunda etapa. ¿En qué consiste la segunda etapa? Vamos a escribir mejor.
La segunda etapa. La segunda etapa consiste en la escritura de este informe. Y ahí entra en juego comprensión y producción de texto. ¿Está claro? ¿Cómo vamos a escribir ese informe? Primeramente lo vamos a dividir en tres partes. Introducción, desarrollo y conclusión. El material que tengo, todo este material, es el material que sirve para el desarrollo. ¿Está claro? Todo ese material es el que nos sirve para el desarrollo. Entonces yo voy a organizar toda esta información para el desarrollo. Ese desarrollo deberá tener títulos, subtítulos, los gráficos, las explicaciones, todo aquello que me sirva para explicar la investigación realizada. ¿Quedó claro? Por ejemplo, podemos colocar, primer título, el tema de la investigación. Y ahí desarrollo en un párrafo y explico. La investigación llevada a cabo tuvo como objetivo analizar la realidad de la comida chatarra, etcétera, etcétera. Entonces, esa explicación está expresada en el desarrollo. Los gráficos implicará la explicación. ¿Qué es lo que ven en esos gráficos de barra o de pastel, etc.? Toda esta explicación, que me va a llevar aproximadamente 5 carillas, no queremos un informe tan extenso, 6 carillas, teniendo en cuenta que están los gráficos, los cuadros de Excel, etc., es lo primero que escribo. Y luego me voy a dedicar a trabajar con la introducción y la conclusión. Vamos a darle al desarrollo aproximadamente 6 páginas, ¿sí? 6, 8 páginas, como máximo. La introducción, 1 página. Y la conclusión, 1 página. Aclaro, 1 página implica un mínimo de 3, 4 párrafos. De la misma manera que la conclusión. ¿Está claro? ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos escrito hasta ahora, a lo que hemos visto? Ninguna. Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a sentarnos. Yo ya hice el trabajo. Pensé la realidad, hice las encuestas, apliqué las herramientas estadísticas, había formulado una hipótesis. ¿Se corrobora? ¿No se corrobora? Eso lo vemos, tengo los gráficos. Ya me senté a escribir el informe. En el informe expliqué todo en el desarrollo. Todo lo que tenía lo expliqué en el desarrollo. Entonces, ahora me tengo que poner a escribir la introducción. ¿Qué características tiene la introducción? La introducción es la presentación del trabajo. Es la voz de ustedes para contarme a mí de qué se trata lo que voy a leer. Entonces, esa introducción debe tener las respuestas a estas preguntas. ¿De qué se trata el trabajo? Primera pregunta. ¿Cuál es la hipótesis que formulé? ¿Sí? ¿De qué se trata el trabajo? Entonces yo digo, ¿la respuesta cuál es? El siguiente trabajo tiene como propósito explicar o corroborar o mostrar el resultado de un trabajo de investigación sobre el consumo de la comida chatarra. ¿Está claro? Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué trata? Si yo respondo a esa pregunta, tengo cómo
empezar a escribir. La hipótesis que se formuló para realizar este trabajo fue, o es, mejor dicho, vamos a escribirlo en presente, es: las mujeres de mayor de 15 años tienen como hábito consumir comida chatarra los fines de semana. Esa pudo haber sido una hipótesis. O los varones de 17 años a 18, lo único que piensan o hacen antes de cumplir los 18 es especular en cuándo van a sacar el carnet de conducir. Entonces, esa es mi hipótesis. Luego yo he hecho la encuesta y lo he corroborado. Entonces, en la introducción, piensa, primer párrafo, 3 párrafos, 4. ¿De qué se trata el trabajo? ¿Cuál es la hipótesis que formulé? ¿Qué herramienta utilicé para la investigación? ¿Cuál es la herramienta que utilicé? ¿Cuál es la herramienta que utilicé? La aplicación de las herramientas estadísticas. O sea, utilicé como método de análisis la estadística. ¿No es así? Esa es la respuesta acá. ¿Qué herramientas utilicé o qué métodos? Podríamos decir a lo mejor, más que herramienta, es qué método utilicé y qué herramienta. Luego, ¿puedo adelantar algo de la investigación? Puedo adelantar algo de la investigación. Por ejemplo, ¿cuál fue el alcance? ¿Cuál fue la duración del trabajo? ¿Qué otros insumos se utilizaron? Un poco lo de la mesa chica del trabajo, algo de la intimidad del trabajo. Para realizar este trabajo se realizaron encuestas, contar un poco a dónde fueron con las encuestas, mínima comentario para contar algo sobre la interna del trabajo. Entonces, algunos datos internos de la investigación puede ser una forma, ¿sí? Algunos datos internos. Luego, ¿cuál es el alcance del trabajo? Este es importante, interesante. O las limitaciones. Por ejemplo, no es las limitaciones. ¿Por qué las limitaciones son importantes? Porque yo tengo que advertirle al que va a leer el trabajo hasta dónde ha llegado la investigación. Este trabajo tiene como límites tal edad, tal lugar, tal zona, tal época. Que no vaya a generalizar. Estamos hablando del consumo de vino, pero en adultos mayores, o sea, tiene una limitación. No podrá aplicarse los resultados de esta investigación estadística a, por ejemplo, toda la gente de tal edad o de todo el país. Solamente, ahora bien, también podríamos hablar sobre la importancia del trabajo. ¿Por qué es importante ese análisis? Porque esa investigación podrá servir a lo mejor para tomar decisiones. Si yo tengo un negocio donde vendo determinados productos, el saber qué consumen mis clientes me puede decir a mí qué debo hacer y en qué horario, qué decisiones puedo tomar, por ejemplo, en hacer promociones, de baja, etc. Porque yo sé lo que hacen y a dónde lo voy a hacer, ¿está claro? Entonces, ¿de qué se trata el trabajo? ¿Cuál es la hipótesis que formulé? ¿Qué método utilicé para la investigación? Datos internos, ¿cuál es el alcance? Y las limitaciones. Si yo respondo a esas preguntas, he planteado la introducción. ¿Está claro? Y ahora voy a escribir la conclusión. Y la conclusión
es, en definitiva, el cierre a todo el trabajo que hemos hecho. Entonces, acá en la conclusión, ¿qué puedo poner? ¿Cuáles fueron los resultados? Que ya los había adelantado en el desarrollo, pero acá los agrego. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Por qué fueron importantes? Perdón. No es por qué fueron, ¿por qué son importantes? Esa es la pregunta. Y también puede ir en la conclusión agradecimientos. Si ustedes consideran necesario. También pueden adelantar futuros trabajos. Por ejemplo, futuras investigaciones. Por ejemplo, yo he hecho un trabajo sobre los jóvenes hasta los 19 años. Entonces puedo adelantar y decir, sería conveniente para completar este trabajo realizar una investigación similar, observando o analizando otra franja etaria, o completar esta investigación con otro trabajo para tener un mayor panorama. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué hago ahora? Hice la investigación, escribí el desarrollo, me senté y escribí la introducción, escribí la conclusión. Utilicé para ello el procesador de texto Word. ¿Ves? Ahora que ya lo escribí, le empiezo a dar formato, inserto tabla de contenido. Nada de hacer los índices a mano. Inserto portada. Coloco al final bibliografía si es necesario. Necesito agregar imágenes, porque es un trabajo que me pidió una empresa, o porque lo hago para un... Puedo agregar imágenes al final. ¿Está claro? En un anexo. Utilizo todos los aspectos y aquellas herramientas que me da el procesador de texto Word, porque eso también lo vamos a ver. Luego de que tengo el trabajo todo redactado, con el tipo de letra correcta, utilizando títulos y subtítulos, ojo con los índices de no utilizar solo mayúsculas, porque queda todo muy parejo, sino jerarquizando la información con títulos y subtítulos, utilizando mayúsculas y minúsculas, etcétera, y lo imprimo. Lo coloco en una carpeta y vengo a rendir el final. Pero para el final, ¿qué debo hacer? Preparar un PowerPoint. Ahí tenemos otro trabajo. El PowerPoint es la preparación del soporte tecnológico que voy a utilizar para la exposición final. ¿Qué requisitos debe tener ese PowerPoint? Primero, sin texto. Solamente títulos y subtítulos. Si yo necesito colocar algún texto, debe ser algo que yo voy a guiar su lectura o mirar, pero muy breve. No texto que implique explicación, sino que yo lo tengo que decir. 2. Voy a insertar todos los cuadros que trabajamos en las planillas, con todos los gráficos y la información. Puede haber en esos cuadros o gráficos una mini explicación, que no la voy a leer, la tengo que decir. Seguramente en esos gráficos voy a insertar números de más de 3 cifras. No vayan en las columnas a centrar esos números. Respeten el lugar de la unidad, decena, centena, unidad de mil. Porque si yo lo centro, no puedo ver la progresión de las cantidades. ¿Listo? Si está centrado, debe estar justificado en un solo lado. Bien, los gráficos ya iban a ser todos los links necesarios en el Power para poder explicar y hacer la explicación oral. ¿Está claro? Ese Power entonces deberá tener
tantas diapositivas como sean necesarias para la explicación. Deberán insertar todos los elementos de las herramientas Excel y los gráficos. Deberá tener imágenes y no palabras. Y deberá dar pie en la explicación a que todo el grupo exponga. ¿Está claro? Y podrá tener, por supuesto, una conclusión agradable e interesante. Si quieren, pueden incorporar alguna animación o algún video, pero ojo, no deberá tener ese video una duración de más de 1 minuto. ¿Está claro? Porque a lo sumo 2. Si no, se hace muy larga y la gente pierde la atención. Ustedes van a exponer con el soporte técnico y sin papel, y manejando con soltura todas las herramientas estadísticas y de gráficos que han manejado y han aprendido durante el año. ¿Alguna duda? Sí. ¿Cuánto tiene que durar la exposición? Bien, buena pregunta. La exposición calculamos que son grupos de 4, que no va a tener una extensión mayor de 20 minutos, 30 minutos a lo sumo. Teniendo en cuenta que ustedes se presentan el trabajo escrito, hacen la presentación y seguramente va a haber lugar a alguna que otra pregunta o repregunta por parte de los profesores con respecto a qué hicieron, cómo llegaron a esa conclusión, qué aplicaron acá, qué fórmula allá. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna más? Bueno, espero verlos para el final. Gracias.